Guillermo Lasso llegó al poder con el apoyo del Partido Social Cristiano, acogiendo el plan de gobierno del Partido Social Cristiano, haciendo una alianza que incluía control electoral pero no cogobierno, porque la lista 6 desde el inicio se encargó de marcar una distancia con su ya tradicional apoyaremos lo bueno y rechazaremos lo malo, en un ejercicio de absolutos que nunca ha estado lo suficientemente claro. Ahora, el pacto se rompió cuando Lasso decidió no embarcarse en una mayoría donde estaba también el correísmo, temiendo que su capital político se desgastara rápidamente, y ahora se encuentra maniatado porque la entrega del control parlamentario a Pachacutic lo dejó casi sin espacio alguno para la maniobra. ¿Se puede revertir aquello? Lo vamos a conversar con el abogado Esteban Torres, asambleísta del movimiento Tiempo de Cambio en alianza con el Partido Social Cristiano por la provincia de Tungurahua. Esteban, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenín, a las órdenes. En Creo están arrepentidos de haber entregado el manejo de la Asamblea a Pachacutic. La agenda propia de ese movimiento político terminó inmovilizando el desarrollo del programa político y económico del Ejecutivo. Y resulta que el gobierno, con quienes tiene mayores coincidencias, es decir, con ustedes, no se lleva. Están peleados. Hay opciones de una reconciliación política o las cartas están jugadas y allá que vean ellos cómo resuelven sus problemas. Yo creo que es prematuro todavía hablar de una oposición en la Asamblea cuando el gobierno no ha presentado un solo proyecto realmente importante que precisamente vean cómo están las fuerzas en la Asamblea. No se ha presentado el proyecto laboral, no se ha presentado el proyecto económico, no se ha presentado el proyecto tributario, y hasta que eso no llegue realmente no sabremos cómo esté la Asamblea. Sí, lo que ha existido son algunas decisiones inconvenientes, entre ellas como la del CIADI, en donde se ve una cercanía ideológica más bien de Pachacutic con el bloque correísta, así que hasta que una de estas leyes importantes llegue, se verá precisamente qué pasa en la Asamblea. Ahora, si uno ve lo que pasa en cada votación del Pleno de la Asamblea Nacional, cada votación es distinta, y sí es cierto que en la mayoría coincide el bloque de gobierno con el Partido Social Cristiano y con aliados como Tiempo de Cambio. Eso sí sucede, porque naturalmente hay coincidencia en muchos temas, y por eso se criticó el rompimiento de una alianza que le hubiera dado en la práctica al gobierno el control de la presidencia, del CAL y de 8 comisiones legislativas. Hoy no controla más que una comisión, y por eso es que el único proyecto que se ha presentado, el de libertad de expresión, fue a la Comisión de Relaciones Internacionales, donde tienen el control. Así que esa es la situación actual, pero hasta que no llegue un verdadero proyecto importante del gobierno, no se sabrá cómo están las fuerzas en la Asamblea y si Pachacutic, por ejemplo, o la Izquierda Democrática, que participaron en el acuerdo inicial, participarán también de algún proyecto que proponga el gobierno. Pero hay sondeos previos, hay tentativas, análisis primarios que determinan que no habría el respaldo que el gobierno necesita para presentar, por ejemplo, la ley de oportunidades laborales, que está gestándose desde hace tanto tiempo que ya se está pasando de cocción incluso aquel proyecto. Era una de las leyes que se esperaba en los primeros días de gobierno, luego la han anunciado para noviembre de este año, para diciembre, yo no sé si la lleguen a presentar, y sí, es una ley complicada, pero vea usted que incluso varios legisladores, empezando por mí, hemos respaldado incluso una reforma constitucional para permitir el trabajo por horas, porque eso es lo que le está faltando a la reforma laboral. Y hay muchos tipos de contratos, pero es precisamente ese el que va a dar más oportunidades a los jóvenes y a aquellas personas que están en el desempleo. Así que habrá que ver cómo se construye, qué se presenta y si hay los apoyos. Yo esperaría que haya apoyos de aquellas personas que quieren ver más empleo en el país, porque luego de la vacunación, cuidado, creamos que todo está en la vacunación, la gente va a decir, ¿y ahora? ¿Qué hay luego de la vacunación? Necesito trabajar, y para eso hay que estar con todas las herramientas posibles, legales y políticas, para que la gente tenga y cumpla esa expectativa. ¿Y cuáles serían los requerimientos del Partido Social Cristiano para empezar a desarrollar quizás un trabajo conjunto con el gobierno en aras de la generación de empleo y de la recuperación económica? Bueno, lo que se estableció en campaña, y para eso tampoco hace falta que nos pidan absolutamente nada, y las coincidencias se han visto en las votaciones del Pleno de la Asamblea sin que medie un pedido por parte del gobierno o alguna comunicación específica por parte del gobierno, pero todo va encaminado a quitar los obstáculos para que la gente pueda emprender y trabajar, y por supuesto para que encuentre las oportunidades económicas
en el país. No vamos a respaldar, porque eso es algo, incluso una propuesta mía en mi campaña, no vamos a respaldar una subida de impuestos. ¿Qué sí se puede hacer? Se puede mejorar controles para que con los impuestos actuales haya y exista una mejor recaudación, pero subir impuestos, como anunció de forma equivocada el ministro de Economía, es algo que sin duda no va a tener ni siquiera 30 votos, así que hay que ser creativos, ver lo que se puede hacer, entender que hay muchos sectores distintos en la Asamblea y que bueno, también aquellas voces que piden hoy que se tumbe, que se elimine la Asamblea, están buscando algo que se llama dictadura, porque cuando no existe un parlamento, por bueno o malo que sea, estamos en una dictadura. Y además creer que con una elección van a desaparecer automáticamente los correístas, los pachacutic, los PCCs, es errado, quizás hasta se fortalezcan, así que hay que ser muy cautos, y por eso he escuchado declaraciones de la ministra de Gobierno sensatas, claras, en el sentido de que hay que dialogar y ver qué cambios se pueden hacer. Claro, la disolución de la Asamblea es una posibilidad que contempla la Constitución, y ser democrático implica respetar la Constitución y sus normas aun cuando no estemos de acuerdo con ellas. Ahora, una cosa son las coincidencias que tiene el Partido Social Cristiano, y creo, y la línea común de observación política, y otra muy distinta, la restauración de la confianza rota. Ni la presidencia de la Asamblea, ni presencia en Alcal, pese a que les correspondía en su momento, esos eran los acuerdos que tenían ustedes con el gobierno. Además, ya dijeron en su momento que cuando se faltaba a la palabra, se faltaba a todo. Pero ¿dónde queda el interés supremo, Esteban, que debe mover a un político, que es el bienestar colectivo? ¿Se puede dejar de lado la rencilla, el malestar, la desconfianza, ese sentimiento de haber sido traicionado por construir un futuro próspero para la nación? Se puede dejar todo de lado por los altos intereses del país, como se está viendo en ciertas votaciones ya del Pleno, porque más allá de lo que haya pasado es lo que le puede pasar al país si no hay una buena gestión y además unas buenas leyes y por supuesto una buena gestión gubernamental. Así que se puede dejar absolutamente de todo. Es cierto que el gobierno tiene que hacerse cargo del lío que creó con el rompimiento de la alianza que existía a nivel legislativo, de lo que está pasando también ahora. Hay mucho acoso laboral a personas cercanas al PCC y en el caso de Tiempo de Cambio en Tungurahua, a personas cercanas a mí. No les permiten trabajar, les están persiguiendo y a pesar de eso, que es lo que a mí más me duele, por supuesto que se puede dejar todo de lado y construir en pro del país e incluso dialogar. Yo no me cierro al diálogo, incluso dialogar en qué puntos son necesarios, en qué se puede lograr acuerdos y hacia dónde se tiene que avanzar. Hay que hacerlo por el país porque a la gente le importa poco la pelea de los políticos y no las soluciones. Pero si se suman los votos de Creo con los del Partido Social Cristiano, igual no alcanzan para aprobar ningún proyecto de ley. Entonces, ante esa situación, ¿considera usted pertinente quizás que el país termine volcándose hacia una consulta popular y así que la gente resuelva en las urnas aquello que sus representantes no pueden acordar? Por supuesto, la vía de la consulta popular siempre está abierta en los temas pertinentes y a través de la vía establecida. Pero claro, hablar, por ejemplo, aunque el gobierno no lo ha hecho, sino que lo hizo un legislador, de una consulta popular para hacer reformas a la estructura del Estado, es algo que no se puede hacer en una consulta directa. Así que, por supuesto, todo lo que se le tenga que consultar a los ecuatorianos para que haya una decisión directa, se lo tiene que hacer. Además, es un deber del gobierno llevar a cabo las propuestas de campaña, pero entendiendo que muchas de las expectativas tienen otros caminos. Por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación, el posible establecimiento de una doble cámara en la Asamblea Nacional. Todo eso también se puede hacer, pero siguiendo los procesos que ha dicho la Corte Constitucional. Pero, por ejemplo, consultas directas para el tema de seguridad, se las puede hacer. Consultas directas para el tema laboral, se las puede hacer, y en el tema económico, por supuesto. Así que sí, esa vía está
abierta y el gobierno la tiene que considerar en el momento que crea pertinente. Pero a esos temas, ¿cuáles consideran ustedes que deberían sumarse? Recuerdo que empujaron en su momento ustedes 14 propuestas que fueron desaprobadas por la Corte Constitucional por un asunto de forma, no de fondo. Este quizás podría ser el momento para preguntarle también aquellos asuntos a la gente y de esa manera romper con el candado que mantiene cerradas las relaciones entre Creo y el Partido Social Cristiano. Bueno, muchas de las preguntas de esa consulta se pueden hacer con gestión gubernamental. Esa era una propuesta que se daba porque no había una respuesta por parte del gobierno, así que sin duda se puede considerar. Pero lo fundamental aquí es que así como el gobierno ha tenido una excelente realización del proceso de vacunación, los mismos esfuerzos, las mismas ganas le meta a la solución al IES, a la solución a la seguridad, a cada uno de los problemas que tienen los ecuatorianos para que haya esa respuesta y que por supuesto si salen de ahí preguntas, necesidades que se tengan que consultar a los ecuatorianos, se lo haga. Y sí, existe el antecedente, por ejemplo, de esa propuesta de consulta popular que se la podría tomar en cuenta, aunque muchas de las cosas pasan por una buena gestión gubernamental y eso es lo que también se espera. No desgastar tampoco la ciudadanía, no convertir a esto en una democracia plebiscitaria, simplemente aquellos temas puntuales que sean necesarios, consultarlos, porque además cada proceso le cuesta dinero a los ecuatorianos y no estamos en momento de desperdiciar los pocos recursos de las arcas ecuatorianas. Esteban, usted mejor dicho, dijo hace un momento que ha propuesto incluso que se llame a consulta por el tema del trabajo por horas. Debería también consultarse sobre lo que refiere a la firma de tratados internacionales en función de que el 422 de la Constitución es clarísimo y no se podrán celebrar tratados en los que el Estado ceda jurisdicción soberana en controversias contractuales o de índole comercial. Entonces, no es que el gobierno no puede firmar un acuerdo con el CIADI, el problema es que serían inconstitucionales las cláusulas arbitrales que firme el gobierno con algún inversionista que venga al país. Bueno, en este caso la Constitución es muy clara, cualquier pregunta al pueblo debería evaluar si conviene o no conviene. El CIADI no era un problema realmente, porque ese es un centro de arbitraje. El problema se va a dar con la suscripción de nuevos TBIs, nuevos tratados bilaterales de inversión, que se remitan al CIADI, porque existe precisamente una cláusula constitucional que lo prohíbe, pero hay que ver la forma. Por ejemplo, los últimos contratos durante todos estos años con muchas de las inversiones chinas tuvieron una cláusula arbitral con asiento en la ciudad de Santiago de Chile, respetando el marco constitucional y también adaptándose a las necesidades de los inversionistas. Así que hay que ser creativos acá, hay que ver, por ejemplo, el tratado que se está en este momento discutiendo con México, en ese punto cómo está, y cualquier tema que quizás sea necesario consultar a los ecuatorianos, se lo puede hacer, porque los ecuatorianos también tienen una expectativa aquí de vender más, de tener una mejor economía, más oportunidades, de que vengan grandes empresas, y especialmente con lo que pasa con Perú, acá al Ecuador. Brevemente, ¿qué pasa en la Asamblea que no hacen nada ante las declaraciones de la legisladora Rosa Cerda, quien dijo que si roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas? La Ley Orgánica de la Función Legislativa les permite actuar y sin embargo no lo han hecho. Bueno, se ha actuado, de hecho se ha presentado una solicitud al CAL que no fue calificada. Vea usted que esta otra de las consecuencias de romper el pacto es que no tiene un control el gobierno ni una incidencia importante ni siquiera en el CAL, y por eso el caso del asambleísta Cerda, ojalá se corrija la denuncia y se trate en la asamblea, porque no se puede dejar en el aire ese tipo de declaraciones que, déjeme decirle algo, sí, le afectan a la asamblea, pero ¿sabe a quién le afectan más? A Pachacutic, porque Pachacutic ha mostrado aquí un espíritu de cuerpo que les hace daño a ellos frente a la opinión pública y frente a los ciudadanos, y ellos debieron haber sido los primeros en buscar una autodepuración, más aún ahora que controlan la Asamblea Nacional, que controlan varios órganos de la Asamblea Nacional y que tenían una responsabilidad histórica de parar de plano esas declaraciones que no van con el buen accionar ni de los legisladores ni de los ciudadanos, porque robar está mal por donde usted le vea. Esteban Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio en alianza con el PSC, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.